Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos. 22 horas con 9 minutos, damos comienzo al 15º episodio de La Última Palabra de este 2025. Habíamos comprometido a 2 senadores de la región del Maule, lamentablemente no nos pueden acompañar, pero sí hay representantes de ambos partidos y que al mismo tiempo son precandidatos a diputados. Precandidatos porque aún no están definidos como tal, previo a la inscripción de las candidaturas el próximo 18 de agosto. Vamos a estar conversando con ellos respecto a la contingencia política regional, también de lo que respecta al ámbito nacional. Saludamos a cada uno. Gabriel Rojas, precandidato a diputado. ¿Cómo está? Así es. Bienvenido. Un gusto de estar contigo, Matías, Génesis también, y de todos los amigos y amigas que nos están viendo en estos minutos por la pantalla de Canal 30. Así que agradecido la invitación y tratar de representar de la mejor manera posible a la región del Maule. Y también tenemos a Génesis Veloso, quien es precandidata a diputada del Partido Social Cristiano. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación y, bueno, gracias también, Gabriel, por compartir hoy día aquí el escenario político. Van por distritos separados, en el caso de Gabriel, sí, distrito menos 17. mal que vamos por separado. En el caso de Génesis, por el distrito 18. Hacer la invitación también a ustedes en sus casas. Estamos completamente en vivo en nuestro Facebook, Canal 30 Oficial. Ustedes pueden ir comentando, haciendo consultas también o sumándose al debate de esta noche. Así que en la transmisión en Facebook, ahí están los comentarios habilitados para que ustedes también sean partícipes de la última palabra. El primer tema a conversar es un poco de la contingencia política nacional, viendo más o menos cuál es la perspectiva, opinión que tiene cada uno de la gestión del gobierno en lo que va, ¿no? Previo a lo que va a ser el cambio de mando el próximo año. Sí. Comenzamos con Génesis. Perdón, disculpa. Opinión respecto a la gestión del gobierno. Bueno, la opinión personal y también como modo de partido, nosotros, si tuviéramos que evaluar la gestión del gobierno, la nota no sería muy buena. Consideramos que el presidente pasó de estar revolucionando a los pingüinos, luego revolucionando el estallido social, y creo que el gobierno le ha quedado un poquito grande. Se han hecho cosas que la ciudadanía valora, pero hoy como país estamos inmersos en la delincuencia y el desempleo. Y creo que eso es lo que podemos abordar a nivel nacional. ¿Algo que se rescate? Porque mencionaba al menos en lo que es materias sociales. Bueno, lo que podemos rescatar es que uno lo que puede hablar es lo que transmite las personas. Y lo que la gente rescata del gobierno, bueno, es la ley de las 40 horas, que eso es algo que a los trabajadores le ha beneficiado bastante. Gabriel. Bueno, yo tengo una opinión completamente distinta a lo que acaba de señalar Génesis, porque en el fondo este ha sido un gobierno que ha desarrollado muchas materias que han sido incluso anheladas históricamente, sin ir más lejos, lo que significa la reparación de la deuda histórica. Incluso acá tengo una lista de lo que significa las reformas sociales, la jornada de 40 horas, la reducción, el aumento histórico también de las remuneraciones en nuestro país, en términos de salud, incluso una situación que me benefició en un accidente apenas salió, esta ley que es la ley de copago cero en la salud pública. Todos aquellos que somos FONASA nos atendemos gratuitamente, y a mí me ocurrió incluso con una operación en donde me fracturé 3 falanges de 2 costillas y justo había salido de la ley y no tuve que pagar nada. Entonces son cosas que en el día a día a la gente sin lugar a dudas le benefician mucho. La ley del TEA, la implementación de los centros regionales de resolución, en donde la productividad de los pabellones en los hospitales regionales ha aumentado un 47%. Mira, un tema que es muy relevante, sobre todo para las regiones, el transporte, y particularmente lo que significó el programa Trenes para Chile. Un programa que en nuestra región del Maule abrió el funcionamiento del tren con los 3 nuevos vagones que van a estar en el ramal Talca-Constitución, lo que significa tener el recorrido desde Talca a Linares, de Talca a Parral, en tren, estaciones que habían estado completamente derruidas durante muchos años y ahora existe inversión pública. Yo siento que eso, entre tantos temas, son muy importantes y efectivamente quedan cosas por hacer. La situación de la inseguridad, más allá de la delincuencia, existe una sensación de que existe mucha inseguridad en nuestro país, y son temas que están pendientes, que hay que mejorarlos, que hay que trabajarlos. Pero, y con esto concluyo, Matías, creo que también, más allá de las diferencias políticas, hay que ver lo mejor para Chile, y hay cuestiones que sí son objetivas, que se han mejorado, hay cuestiones que faltan por
desarrollar, pero también hemos estado en un periodo con una oposición muy destructiva, con mucha con mucho bombardeo, y me hubiera gustado en este periodo una oposición más constructiva para los temas del país. Ahora, lo que respecta, porque si bien hay varios avances, y la semana pasada lo conversábamos con el diputado Gustavo Benavente, que estuvo acá en entrevista, lo que es materia de desempleo, que supimos hace muy poco también por cifras del INE el 8,9%, y el desempleo femenino también, claro, se ubica femenino sobre los 10 puntos. ¿Cuáles son las tareas pendientes? Porque una de las preocupaciones es, claro, se está avanzando en ley de 40 horas, pero está aumentando también lo que es desempleo. O sea, ¿qué medidas se han tratado de efectuar para mejorar esta área también a nivel país? Bueno, dentro de esa perspectiva también el mismo proyecto de la ley de 40 horas es progresivo. No fue un proyecto de ley que se implementara de la noche a la mañana, precisamente para no generar resquemores en el empresariado y no se dieran situaciones de desempleo. Ahora, seamos sinceros, sobre todo en una región del Maule, que es una región que tiene empleabilidad estacionaria, sobre todo lo que significa el mundo del agro, tiene mayor empleabilidad en los meses estivales, en los meses de verano, con las cosechas, etcétera, y siempre existe una concentración en términos económicos dentro de lo que significan los periodos de invierno, donde efectivamente aumenta el desempleo, pero también no hay que olvidar que la cantidad de fuentes laborales han aumentado en Chile. Entonces acá existe una situación que tiene relación con otros factores, la inmigración, lo que significan los trabajos que están en negro, sin contrato de trabajo. Yo creo que esas cuestiones están pendientes, pero insisto, aparte yo soy abogado laboralista, me gusta mucho este tema y efectivamente las condiciones salariales tienen que mejorar y han mejorado con este gobierno en términos de cantidad de horas de trabajo y también en aumento de remuneraciones. Hay algunos que plantean que con tal de tener mayor empleabilidad tendríamos que incluso eliminar el sueldo mínimo. Yo no soy de aquellas personas, pero esto es una situación dinámica y que también históricamente se ha generado, particularmente en nuestra región, en torno a lo que significan las tasas de desempleo en el periodo de invierno. Ahora, hay otra área también a analizar en este ámbito, que debido a la pandemia muchas personas perdieron empleo, aprovecharon recursos como los propios retiros o los mismos FOGAPE y comenzaron a emprender. Ese otro factor que nos está midiendo hasta cierto punto, ¿no? Lo que es empleo formal e informal. Sí. Hasta ese punto, Génesis, ¿consideras que, porque lo conversamos también la semana anterior, apuntando a lo que es reactivar el empleo femenino, hay un proyecto de ley de salacuna universal en este sentido que requiere del respaldo, en este caso, de los diputados? Sabemos que las madres muchas veces tienen dos roles y tienen que posponer muchas veces el rol de trabajar por tener que cuidar muchas veces a los hijos. Que también es trabajo, Matías, no remunerado. También, sí, no remunerado. ¿Qué opinas tú al respecto de ello? Bueno, yo creo que hay hartos factores que involucran que el desempleo femenino esté incrementando. Lo mismo por el tema del emprendimiento. La pandemia llegó a eliminar muchos puestos de trabajo. Las empresas tuvieron que estar teletrabajo, ¿ya? Eso significó que los empresarios se dieron cuenta que la producción podía ser la misma con menos cantidad de personas al ser teletrabajo. Entonces, obviamente que la pandemia llegó a dejar estragos en los trabajos y empezaron el tema de los desempleos y la gente empezó a trabajar en su emprendimiento en casa, y eso claramente no tenemos cómo medirlo. Pero también está la otra área, que es el tema de las mamás de los sectores rurales, que no trabajan a veces porque no pueden, por el tema de la salacuna universal. No hay cupo, no tienen con quién dejar a sus hijos, y quizás hay oportunidades laborales, pero no tienen redes de apoyo. Y eso es lo que también hay que implementar un poco, redes de apoyo a las mamás de los sectores obviamente más alejados, los rurales. Yo voy a hablar principalmente del Maule Sur, que es donde tenemos problemas de conectividad, de locomoción. Gabriela hablaba, claro, de los trenes, pero la gente no se mueve en tren de Hierbas Buenas a Colbún. Se mueve en micro y las micros pasan a cierta hora, a cierto horario. Y es muy malo el recorrido. Entonces, la gente de esos sectores principalmente se ve afectada por el tema de los empleos. La gente de Melosal, ponte tú, si quiere venir a trabajar a San Javier, también se ve dificultado porque, claro, tienen locomoción en la mañana para venir a trabajar, pero de vuelta a las 5. ¿Y qué trabajo es hasta las 5? Son hasta las 6:30.
Entonces, son factores que hay que ir involucrándolos para que podamos generar empleo. Lo otro, hay que incentivar a la inversión privada para que inyecte recursos. Hoy día, con el tema de la permisología, todas las grandes empresas no quieren invertir porque sus utilidades se ven dañadas, donde la burocracia de nuestro país hace que los procesos sean lentos. Entonces, ¿qué prefieren las empresas? No invertir y se van a otros sectores, otros países, y nosotros hoy día tenemos poca inversión. O sea, con respecto a ello, hace muy poco salió que Chile es el cuarto país a nivel latinoamericano que más inversión extranjera tiene. Y ha aumentado en este último periodo. Sí, pero acá en nuestra región tenemos inversión, pero nos falta inversión para generar empleo. Si no, no tendríamos mujeres desempleadas. Sí. Mira, yo comparto y entiendo la misma cifra que señalas tú, Matías. En este último periodo, las cifras de inversión extranjera se han aumentado históricamente en este periodo en Chile. Entonces, acá hay varios elementos que muchas veces tienden a la confusión. Cuando señalas, por ejemplo, la situación de lo que ocurre con los medios de locomoción en los lugares... sectores rurales. En los sectores rurales efectivamente hay problemas, pero si no fuera por la subvención que da el Estado, ni siquiera habrían actores privados para poder desenvolver estos trayectos, que son muy complejos para las personas que habitan en el sector rural. Por eso yo hacía mención de lo que significa Trenes para Chile. No todos andan en trenes, sí, efectivamente, pero es una inversión pública para mejorar la conectividad dentro de una región que no tenía conectividad de trenes. Si falta en la perspectiva de los actores privados, yo también quiero hacer una invitación a los privados a que participen, a que inviertan. Acá es increíble la dicotomía que se da, Matías, porque muchas veces se sataniza lo público, pero cuando necesitamos mejorar las situaciones económicas de las regiones, el único actor que inyecta recursos son los municipios, los gobiernos regionales y los gobiernos centrales. Entonces, muchas veces las grandes inversiones absorben la mano de obra, por ejemplo, como lo que ocurre con la construcción del Hospital de Cauquenes, Parral y Constitución, y ahora con la reactivación también del Hospital de Linares. Son obras que van generando inversión. Entonces, acá Chile está construido entre todos y todas, y también los actores empresariales son un factor determinante. Y es más, yo hago la invitación pública que inviertan en su región, porque muchas veces se dedican a invertir en otros lugares, solamente generan exportación, pero el valor agregado y la mejora de la calidad de vida también tiene que ver con el compromiso que tengan con sus regiones los empresarios locales. Bueno, hay otro tema, ¿no? Que muchas veces las empresas tienen oficina en Santiago y pagan el tributo. Claro, tributan allá. Claro, exactamente. Y tributan en y sus patentes y todo lo hacen en las comunas más grandes. Las más ricas, ¿no? Y las más ricas también, sí. Claro, en las que tienen la mejor en la que tienen mejor calidad de vida, donde la seguridad está todo el rato, cada una cuadra hay cámara, hay guardia. En Constitución, en vez de tributar en la comuna donde queda la externalidad negativa, que es la contaminación, no, es en Santiago y en las comunas más ricas. Entonces, efectivamente ahí hay un tema que hay que trabajar legislativamente. Ojalá el día de mañana, si es que somos diputados, poder estar en la Cámara incidiendo en estos temas que sí tienen que ver con la regionalización. Y la regionalización no tiene que ser tan solo un eslogan, sino que se tiene que construir con recursos públicos y privados para mejorar la calidad de vida de los maulinos y de las maulinas. Vamos a cambiar de tema, pero antes vamos a leer algunos comentarios que nos han llegado a esta hora de la noche. Jairo Sebastián Matías Espinosa coloca ahí unos aplausos. Luis Eduardo Garrido dice un abrazo, Gene, Dios te bendiga. Lucy Veloso, Génesis Veloso, mujer con liderazgo, siempre preocupada frente a la necesidad de las personas. Un excelente corazón, muy esforzada y visionaria. También hay algunas reacciones que han llegado en la transmisión: Mireya Vivanco, Jairo Espinosa, Pablo González, Diógenes Rubio, René Medel, Mari Espinaza, Montserrat, Fabiola y también Génesis Veloso, que dejan ahí la reacción en nuestra transmisión de Facebook. Hablemos ahora de seguridad pública, porque esto va a ser un tema que va a estar en todos los debates, ya está siendo comentado al menos entre los precandidatos presidenciales en distintos foros, lo que es cómo se mejora la seguridad pública. Hay un proyecto de ley que todavía está ahí estancado respecto a si se les da o no más atribuciones a las policías locales, en este caso municipales. En este mismo ámbito, ¿cómo sabemos que el gobierno ha invertido considerablemente en mejorar lo que es Carabineros, dotar los demás implementos principalmente?
y también la aprobación de leyes referidas también a materia de seguridad. A pesar de ello, se sigue viendo distintos tipos de delitos, entre los que se destaca el sicariato, ¿no? Lo vimos hace algunas semanas. Secuestro. También lo que está relacionado con homicidios y bueno, lo del día a día que son los portonazos, robos, en fin. Comenzamos ahora con Gabriel respecto a cómo se puede mejorar la sensación de seguridad pública. Mira, en ese sentido, Matías, yo quiero decir que se han implementado una batería legislativa importante en materia de prevención y de combate a la delincuencia. También los gobiernos regionales y los gobiernos centrales han entregado una cantidad, que yo te lo digo como fui consejero regional durante 3 periodos consecutivos, inconmensurable de recursos en comparación a años anteriores. La renovación de los vehículos policiales. Hay que recordar también que se habilitó la posibilidad de que carabineros y las fuerzas de orden y seguridad pudieran portar armamento más pesado y no tan solo su pistola de uso diario. Entonces, incluso con implementación de UCI, etcétera, se han dado más herramientas, incluso la propia institución ha señalado que este gobierno ha entregado una gran cantidad de recursos a las policías. Ahora, ¿el tema se va a resolver exclusivamente con eso? Yo creo que no. Yo creo que la delincuencia es una situación multifactorial que pasa por la falta de oportunidades, por la desigualdad, por la segregación, por la inmigración y también por las herramientas que nosotros tengamos que entregarle a la policía para combatirla. Pero otro punto muy importante, Matías, ¿qué es lo que pasa con el Poder Judicial respecto a la aplicación de las leyes? Claro, veíamos hace un par de días atrás en donde una jueza dejó en libertad a esta persona que había estado procesada por sicariato y que finalmente se termina yendo del país. Entonces, te insisto, esto no pasa por tener tanques en las calles, ¿ya? Esto pasa por una batería de elementos que el Estado tiene que implementar para mejorar las condiciones de vida, desde la infraestructura de las viviendas también, evitar los guetos, etcétera. En ese sentido, yo creo que en el rol de parlamentario nosotros tenemos una función muy clara, que es la generación de leyes y la fiscalización. Y en la generación de leyes, por lo menos de mi parte, tengo completa seguridad de que nosotros tenemos que aumentar la pena de ciertos delitos que no estábamos acostumbrados en Chile, que dicen relación con el secuestro, con el sicariato, y que eso es parte también del combate directo que tenemos que tener a la delincuencia. No hay que tener un doble estándar en eso. No por tener una posición política quiere decir de que nosotros no entendamos que el problema de seguridad pública en Chile es una situación que afecta día a día a los habitantes más vulnerables de nuestro país. Génesis. Sí, bueno, comparto completamente con Gabriel lo que menciona, porque si bien es cierto, el gobierno ha implementado dotación para los carabineros, pero también hay un factor súper importante, el respeto. La ciudadanía le ha perdido el respeto a las autoridades y eso es lo que también tenemos que desde el gobierno implementar. El respeto a nuestra autoridad, a nuestros carabineros, el respeto a nuestros adultos mayores. Hoy en día los delincuentes se sienten que tienen más derechos y se sienten que son más respetados que los mismos carabineros. Entonces, frente a todo ese escenario delincuencial que nos vemos involucrados, tanto con el tema de los sicariatos, de la emigración, los carabineros de repente se ven atados de mano a no poder actuar en situaciones que se ven enfrentados por miedo a que les pueda pasar algo. Tenemos casos de carabineros que han muerto, tenemos casos de carabineros que han sido golpeados, agredidos por los mismos delincuentes y de hecho hay casos también que han estado presos los carabineros y no los delincuentes. Entonces, desde ese escenario hay mucho por hacer en tema de la seguridad en nuestro país. Hay mucho por hacer, hay que implementar leyes para darle más autoridad a nuestros carabineros, para que se sientan respaldados, para que de verdad ellos puedan actuar con la seguridad. Cuando uno va a otro país, Estados Unidos, ¿vieron hace poco el caso de una chilena que fue increpada por la policía de Estados Unidos? ¿Cómo fue la autoridad que ellos interpusieron en esa situación? Si eso pasa en Chile, ¿qué hubiera ocurrido? Todos se meten, oye, pero ¿por qué lo pescáis así? ¿Qué por qué así esto? ¿Qué por qué así? ¿Cierto? Pero en Estados Unidos las policías son autoridad. Lo que la policía dice, lo que la policía hace es autoridad y se respeta. Lo mismo en Argentina. Entonces, ¿por qué nosotros acá, nuestros carabineros, no tenemos respeto? ¿Por qué un grupo de personas, cuando ve a un carabinero que está tomando a un chico de 14 años, le está pidiendo control de identidad, lo toma muy brusco, empiezan todos a atacarlo, oye, tal por cual, ¿por qué hace esto? Entonces, si no implementamos el respeto y no les damos la autoridad que ellos tienen, obviamente que la ciudadanía no los va a respetar.
Entonces, podemos implementar más carros, podemos implementar más chaleco antibalas, podemos traer tecnología, pero si no instauramos el respeto a nuestras autoridades, vamos a seguir igual. Antes de darle la palabra a Gabriel, otro tema que quizás sea, y es probable, bueno, el candidato a presidente que al menos el Partido Social Cristiano apoya, que es José Antonio Kast, está al menos por la idea del porte legal de armas, en este caso. ¿Es una idea que ustedes respaldarían? Bueno, mira, nosotros, yo personalmente, donde yo vivo acá en San Javier, nos vimos involucrados, en estos últimos tiempos nos hemos visto involucrados en una ola de asaltos, ¿ya? En sectores de parcela, donde se han metido delincuentes de 5 personas a casas, armados, a robar una pulsera y un microondas. Entonces, si tú te ves enfrentado en ese escenario, claro que tenemos que estar preparados, porque un disparo te puede quitar la vida a ti o a tus hijos. Entonces, hay que estar preparados para poder enfrentar esa situación que uno vive, que es traumática. ¿Gabriel? Varias cosas, Matías. Mira, de partida, ni desde la perspectiva social ni de la perspectiva cristiana yo podría propender a armar a la gente, porque se dice, y bueno, las estadísticas, no es que se diga, las estadísticas señalan que la mayor cantidad de personas que han muerto por heridas balísticas han sido con sus propias armas, de los que tienen en las casas. Entonces, ojo, aquí hay que ser súper cauteloso en cómo nosotros pretendemos solucionar los problemas de seguridad entregando armas a la población que finalmente terminan dentro de lo que significa el almanaque de los delincuentes. Nosotros lo que necesitamos es tener penas que sean ejemplificadoras, que los delincuentes que delinquen y son detenidos, porque efectivamente la policía acá cumple un rol bastante expedito, se encuentran, se detienen, pero que queden presos, ¿ya? Y la gente que ha cumplido condena tenga la posibilidad de reinsertarse y que no tenga que volver a este círculo delictual, como la cárcel lamentablemente se termina convirtiendo en la universidad de los delincuentes. Entonces, hay otras herramientas que yo creo que no pasan por entregarle armas a la gente. Yo o sea, le pasaría un arma tampoco es que uno le va a entregar arma a la gente, porque uno tiene que pasar por un proceso psicológico. O sea, claro, una persona que ha estado presa, no creo que va a tener derecho a tener un arma. El candidato Kast lo que plantea es flexibilizar esto, no es generar más trabas para el acceso de las armas. Entonces, por una cosa. Y otra cosa, Matías, yo creo que es un tema súper importante y yo invito a la gente de derecha a poder generar una reflexión en esto. El negocio de la delincuencia es rentable, y es rentable cuando también está vinculado a las drogas. Y Chile pasó de ser un país que era de tránsito de las embarcaciones de las drogas a ser un país receptor de drogas. Entonces, primera medida, todas las autoridades y todas las personas que queremos ser autoridades en todo orden de cosas, desde los concejales hasta el presidente de la República, tienen que tener test de droga. Primera cosa, porque no puedo ser o pretender ser legislador estando vinculados a redes de drogadicción. Y en segundo lugar... El presidente Boris no se quería hacer el test de droga. Bueno, pero es la posición de él. Yo estoy planteando mi posición, de que yo creo y que nosotros tenemos y el deber de poder demostrarle a la ciudadanía, y ojalá que sea periódico, que no estamos inmersos dentro del mundo delictual de las drogas. Y en segundo lugar, también hay una cuestión súper importante, levantar el secreto bancario. Si esto no fuera negocio, el Tren de Aragua no hubiera tenido más de 13.000 millones de pesos en cuentas bancarias en Chile. Entonces, yo he sentido que muchos candidatos y muchos diputados y parlamentarios de la derecha se oponen a levantar el secreto bancario. El secreto bancario se tiene que levantar para ver cuáles son los movimientos de plata, el narcotráfico que está comprando armas, que está entregándole recursos a pequeñas personas, a niños y niñas en las poblaciones para que sean sus soldados, les pagan y esos recursos existen. Y esos recursos por lo general se ocupan en criptomonedas. Todo eso se tiene que transparentar. Y en tercer lugar, y yo también creo que así como a las autoridades civiles hay que exigirles test de drogas y una clara conducta ética, también a las Fuerzas Armadas. O sea, no puede ser que nosotros nos desayunemos con noticias que miembros de la Fuerza Aérea hayan estado contrabandeando droga. No puede ser que en las policías haya droga. Entonces, así como se quiere que las autoridades civiles cumplan ciertos perfiles, también la gente de las Fuerzas Armadas. Y con esto concluyo.
También encuentro súper valorable lo que se está discutiendo ahora en el Congreso, de que se aumente la cantidad de años de funcionamiento en servicio de las policías. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchos policías terminan jóvenes, terminan su carrera en lo que significa la PDI, la policía, etcétera, y se dedican a la seguridad privada. Creo que hay que aumentar la dotación, pero también hay que aumentar la cantidad de años que sirven a la patria. Sí. Bueno, yo concuerdo, creo que hay que... ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Bienvenida. Antes del respectivo corte comercial, vamos a dejar planteado, no, creo que alcanzamos por el tiempo. De acuerdo en el test de droga, lo que pasa es que estaba pensando, porque bueno, el viaje me dejó media, todavía estoy con mi cabeza en el viaje. Yo concuerdo con Gabriel, creo que todas las autoridades deberíamos pasar por el test de droga. Porque nosotros como autoridad tenemos que ser el primer filtro. Nosotros tenemos que ser el primer filtro y también tiene que ser también la Fuerza Armada y eso es algo que hay que implementar con firmeza y con urgencia para poder darle transparencia y lo que hablábamos delante también para que la gente pueda volver a creer en nosotros los políticos. Porque nosotros queremos instaurar cosas, pero nosotros no queremos ser pasados por el filtro. Claro. Obras son amores y no buenas intenciones. Exactamente. Respecto a lo que es descentralización, este otro tema. Nos pasamos a otro tema. ¿Cómo se busca finalmente lograr una descentralización no tan solo política, sino también económica? Es un tema que una pincelada conversábamos previamente. Respecto a por ejemplo, el rol que tiene el gobierno regional en este sentido, más allá de lo que es aprobar recursos para ciertas iniciativas. ¿De qué manera también se puede dotar de más atribuciones a este organismo que es el gobierno regional? Comenzamos con Gabriel. Ya, mira, este es un tema que a mí me apasiona. Debo mencionar sí que también hubo un avance que significó la mayor cantidad de entregas de recursos a nivel nacional a los municipios y a los gobiernos regionales, que fue la del royalty minero, recursos que antes no tenían los municipios y ahora tienen la posibilidad de poder contar con más recursos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada una de las 30 comunas de la región del Maule. Me parece una iniciativa súper potente que se le ha dado poca difusión. Ahora, respecto a lo que significa la descentralización, como bien tú sabes, Matías, yo fui candidato a gobernador regional por la región del Maule. Aprovecho de saludar a todos los amigos y amigas que nos dieron una alta votación, sacamos cerca de 100.000 votos en la región y eso a uno lo llena de energía para seguir en esta senda, sobre todo con ideas que tienen que mejorar la calidad de vida de los habitantes. Los gobiernos regionales, y también tengo que ser súper autocrítico, Matías, los gobiernos regionales se farrearon una oportunidad histórica de dar un paso hacia adelante en lo que significa descentralización en Chile. Y esto lisa y llanamente con lo que ocurrió con los casos convenios, en donde varios gobernadores estaban involucrados, en donde los recursos por asignaciones directas terminaron en proyectos que no se ejecutaron, y eso efectivamente frente a la ciudadanía y a los legisladores no le dio una buena espina. Entonces debemos decir que la descentralización se tendió a retrotraer. El avance que se había generado con la elección del año 2013 de los consejeros y consejeras regionales democráticamente y del gobernador regional finalmente está en un estado de estancamiento. Pero yo de todas maneras creo que los gobiernos regionales tienen que tener la capacidad y el músculo para poder generar inversión en las regiones, pero también necesitamos dotar de mayor cantidad de atribuciones de fiscalización a los consejeros regionales, porque mientras yo fui consejero regional parecía ya una visita ilustre en Contraloría, haciendo presentaciones, pero la efectividad de esas herramientas no estaban dotadas por la ley, sino que por las acciones particulares que realizábamos algunos consejeros regionales. Entonces, ¿se tienen que entregar mayor cantidad de recursos? Sí. ¿Se tienen que entregar mayor cantidad de atribuciones? Sí, pero también mayor cantidad de herramientas de fiscalización. Con esto no quiero decir que el gobernador o gobernadora de turno termine siendo una persona que tenga que estar sumamente fiscalizada. No es eso, sino lo que tiene que estar fiscalizado es cómo se están ocupando los recursos de esta región. En esta región tenemos más de 110.000 millones de pesos de financiamiento. Actualmente somos la región que tiene mayor inversión y mayor ejecución presupuestaria de Chile, pero eso no quiere decir que las situaciones de la región se están resolviendo porque faltan recursos. Tenemos municipios en esta región, como la Municipalidad de Talca, que tiene más recursos que el gobierno regional. Entonces, esas contradicciones no pueden seguir dándose. Que de hecho, por eso Talca no recibe recursos del royalty.
Claro, Claro. sí, pero cuando ves en el periodo pasado del gobierno regional, donde yo era consejero regional y estaba fiscalizando, la municipalidad de Talca proporcionalmente era de las comunas que más recibía en toda la región. Entonces uno dice, bueno, ¿a quién hay que apoyar más? ¿Al que más tiene o al que menos tiene? Yo creo que eso... Al que menos tiene, claro, yo creo, al que porque menos tiene. aquí en la región tenemos una situación de maulinos que viven en primera categoría y otros que viven en segunda categoría, en donde algunos tienen acceso a la salud y otros ni siquiera sueñan con el acceso a la salud. Entonces, esas situaciones se tienen que dar a través de las herramientas, instrumentos y recursos que se entregan a los gobiernos regionales, y con esto concluyo, yo soy un fan de la regionalización. La descentralización y la regionalización. Sí. Yo creo que es una herramienta que a Chile le va a permitir crecer. El centralismo ya en estos 200 Sí. años ha dado muestra de que no ha permitido que las regiones crezcan. Debería haber venido solo porque me roba las palabras. Perdón. Génesis ahora. Yo iba a decir exactamente lo mismo, pero él me roba todas las palabras. ¿Puedo partir yo primero? Claro, ya. Esa va a ser la Bueno, ley. como dice Gabriel, la descentralización llega a instaurarse para crear nuevas oportunidades para que los municipios y los actores involucrados tomen más protagonismo, ¿ya? Pero también, como decía Gabriel, hay que tener más fiscalización, porque al tener también más autoridad para tomar decisiones, también tienen más responsabilidad. Entonces ahí es donde los consejeros regionales entran a fiscalizar los recursos que tienen las municipalidades. Tenemos un caso que pasó en pandemia, cuando estaba todo más centralizado, y una de las cosas que pasó era que la respuesta de ayuda era lenta, porque todo estaba centralizado en el gobierno central. Entonces a nivel nacional la respuesta era lenta en ayuda, en vacuna, en mascarilla, y desde ahí creo que la descentralización ha sido muy importante, y si como país lo abordamos bien y como Estado lo abordamos bien, podemos tener grandes funciones en situación de cada comuna, porque cada comuna y cada región tiene necesidades distintas, y como también lo mencionaba Gabriel, presupuestos distintos. Bien, precandidatos, vamos a hacer un corte muy breve, no más de 5 minutos, y vamos a seguir conversando esta noche, siendo las 22:40. Tenemos más temas que vamos a estar abordando, y vamos a dejar planteado el tema del aborto libre luego de esta pausa. Ay, Volvemos en no me gusta hablar del aborto. Muy bien, muchas gracias por seguir en la sintonía de La Última Palabra a esta hora de la noche, 10:44 minutos, 22:44, tema que quedó planteado, aborto libre. Génesis quería partir, así que toda la palabra. Sí, bueno, nosotros como Partido Social Cristiano estamos a favor de la vida y defendemos la vida del por nacer. Ese es un principio que vamos a defender y que hemos estado defendiendo en estos 2 años que llevamos funcionando como partido. Y creemos que vamos a seguir luchando en esa área. Ese es lo que nosotros pensamos, y vamos a seguir involucrados en defender la vida. Pero también creo que hay decisiones que uno debe tomar, y uno tampoco le puede imponer a una persona que realice algo. Nosotros, si hablamos de democracia, yo no le puedo decir a una chica, te obligo a que no abortes, pero sí le puedo decir por qué no debería abortar. Y creo que deberíamos enfocarnos en esa área, de entregarle las herramientas a las mujeres y explicar y enseñar el tema de la maternidad. A lo mejor no todas las mujeres quieren ser mamás. Hoy día nos vemos que tenemos un problema de natalidad. Nuestra población cada vez más se ve más envejecida. Las personas no quieren tener hijos, prefieren tener perros, prefieren viajar, prefieren comprarse un auto, y no quieren dejar descendencia. Entonces quizás también, porque es un tema muy difícil y todos se pelean por el tema del aborto, pero yo creo que deberíamos quizás involucrar a los actores involucrados en esto, y dar herramientas a las mujeres para que puedan dar en adopción quizás a su hijo, pero no practicar el aborto, porque el aborto no solamente matas una vida, sino que también te genera daño psicológico y daños internos en tus órganos. Entonces son cosas más profundas, y que son decisiones también personales como mujer que uno lo debe tomar. Como te menciono, yo no te puedo obligar a una persona que aborte, pero sí le puedo decir lo que te puede causar. Ahora, en este sentido, hay una... Bueno, el aborto está de las 3 causales. Sí, pero la opción que finalmente aquí no se va a obligar a nadie a abortar, tú mismo lo estás mencionando, Sí, ¿no? pues. Pero sí
tener la posibilidad, que el Estado ofrezca esta posibilidad para los que decidan hacerlo, lo puedan hacer? O sea, el Estado tiene que implementar, y eso lo trabajamos entre todos. Entre todos los diputados tenemos que aprobar ese proyecto. Quizá yo con Gabriel no estamos de acuerdo, él está a favor del aborto y yo en contra. ¿Y cómo sabe? No, pero yo te puedo decir, mira Gabriel, ya, ¿tú quieres que las mujeres aborten? Bueno, yo quiero que antes de que esa mujer aborte, déjame explicarle por qué no debería abortar. Y que después de esa decisión, la mujer tome la decisión. Y obviamente que si va a haber un proceso, que sea un proceso súper vigilado y que tenga las herramientas psicológicas, médicas, para que esta persona no vaya a tener daño a futuro. Porque yo creo que una mujer que aborta, quizás algún día le debe tener la conciencia a todos nos pesa algún día. Entonces, quizás un aborto, 2 abortos y 3 abortos ya se transforma en libertinaje. Mira, Matías, yo creo que respecto a este tema se ha generado una caricatura bien grande sobre quiénes son pro vida y quiénes son pro aborto. Yo te digo fuerte y claro, yo soy pro vida y pro libertad. Y también familia. Familia, sí, porque claro, obvio. porque mira, uno puede genera ser, familia. Pero obvio, si todos tenemos nuestra familia, queremos construir una familia, etcétera. Pero acá, yo te insisto, yo soy pro vida, pero creo en la vida en todo el gran abanico de lo que significa la vida. Por eso yo encuentro que existe una dicotomía, por ejemplo, cuando fue la cuenta pública del presidente y se habla contra las medidas que se tienen frente al genocidio que está ocurriendo no por el pueblo de Israel, sino que por el gobierno de Israel, con los niños de Gaza, en donde de cada 10 niños, que pueden ser como los hijos de nosotros, 7 mueren por disparos en la cabeza, o que incluso en estos momentos no se está permitiendo que llegue ayuda humanitaria a la gente que está en Gaza. Yo digo, sí, yo soy pro vida, no puedo estar en contra de eso, pero resulta que tuvimos parlamentarias del Partido Social Cristiano que estuvieron en contra, hicieron una manifestación en ese punto. Entonces, cuando uno dice, yo soy pro vida, sí, yo soy pro vida desde el inicio hasta la muerte, pero también creo en la libertad. Yo creo que a nadie se le puede obligar a tener un hijo que no quiere tener. A nadie se le puede de igual manera obligar a abortar. Entonces, en ese sentido, más allá de las consideraciones personales, yo creo que esto es muy similar a lo que ocurrió en finales de los 90 y principios del 2000 respecto a la discusión de la ley de divorcio, en donde algunos planteaban en el Congreso de que Chile se iba a acabar, la familia se iba a disolver, y todo lo contrario. Se dio la posibilidad para quienes quisieran divorciarse, y aquí es lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que sacar un poco las caricaturas de lado, hay que tener una posición súper clara respecto a la vida, en todo lo que significa la vida, desde que nacen hasta que son abuelitos, y por otro lado, también creo en la libertad individual de cada una de las personas. Comparto con que hay que dar opinión, asesoramiento, sobre todo cuando son situaciones de violación, claro. Y será la mujer la que decida si es que quiere abortar o no ese niño. Entonces, yo creo que en esto no hay que perderse, esta no es una situación de discusión valórica, esta es una situación de que nosotros como parte de un poder del Estado, el día de mañana si somos parte del Congreso, tenemos que hacer leyes con las cuales la gente tome las decisiones para poder proyectar su vida, y en eso, por lo menos, ni en la cama ni en las decisiones valóricas de las personas yo me voy a meter. Bien. Claro, es que claro, las decisiones valóricas uno no se puede meter, pero uno puede dar las herramientas. Pero concuerdo que tiene que ser algo en conjunto para que las personas y las mujeres involucradas tomen las decisiones. Yo personalmente no estoy, yo estoy en contra del aborto, pero como te mencionaba, si una mujer quiere abortar, ya la decisión es personal. ¿Se retrocedería desde su sector en lo que es el aborto en 3 causales? Si el día de mañana José Antonio Kast presenta un proyecto de ley para derogar esta ley, que no es una política de Estado como tal, es una medida que se implementó hace ya algún tiempo, ¿lo aprobarían en el Congreso? Bueno, si yo tuviera que votar a favor o en contra, yo voto en contra del aborto, en contra del aborto. Gabriel. O sea, yo creo, y te insisto, que uno tiene que hacer leyes para toda la República, para todos los chilenos, no tan solo para los que piensan como uno. Y cada uno de los ciudadanos tomará la decisión. Yo creo que sí, yo creo que al igual que la ley de divorcio, tiene que existir una ley de aborto. Las 3 causales son una herramienta, si es que se tornan insuficientes, quizás hay que avanzar en ese sentido. Claro, habría que avanzar exactamente. Vamos a hablar ahora de lo que es
y estamos contra el tiempo. Sí, a puertas también de lo que va a ser este proceso eleccionario en noviembre y la segunda vuelta, que es un hecho. No vamos a hablar de eventuales, porque considerando la cantidad de candidatos que van a ir... matemáticamente no, ninguno va a alcanzar el 50% más uno de los votos. Se ha debatido mucho respecto a lo que es legislar respecto a el sufragio de extranjeros, es decir, aumentar la cantidad de años que los extranjeros tienen de residencia en el país, pasando de 5 a 15 años de ya residencia definitiva, pero que solamente puedan también participar, en este caso, en elecciones locales, más que presidenciales, que es lo que tenemos. ¿Se debe legislar sobre esa materia considerando también el padrón electoral extranjero que lo dio a conocerse? Es bastante considerable. Génesis. Bueno, yo tengo amigos extranjeros, familias que se han venido a vivir a Chile por las condiciones de sus países que no están buenas, y creo que si una familia extranjera cumple con todos los requisitos que nosotros como país instauramos, deberían tener derecho a dar su opinión, si estamos en democracia. O sea, lo tienen. El tema es de cuánto finalmente evidenciar que esa población extranjera ya tiene una residencia definitiva acá. O sea, actualmente son 5 años. Actualmente son 5 pasar años. A 15 años. Pasar a 15 años. Yo creo que es que quizás pasar a 15 años por todo el tema que ha pasado con la migración ilegal y con toda la invasión que hemos tenido, que también eso ha hecho que la delincuencia crezca, porque todo el tema de los sicariatos, todo el tema del tren de Aragua, todo eso viene de población extranjera. Entonces, a lo mejor quizás una medida de que se alargue los años de votación es quizás para eliminar un poco que gente se involucre en nuestro país. Pero si cumplen con todas las condiciones que se van a implementar, tienen derecho a votar. Porque hay médicos ecuatorianos, hay médicos venezolanos, hay médicos cubanos, que tienen sus familias y que llevan 10 años acá viviendo en nuestro país. Gabriel. Mira, es un tema que muchas veces yo no entiendo la derecha. Por un lado plantean las deportaciones masivas, pero por otro lado le entregan derecho a voto para la elección más importante en nuestro país, que es la determinación del presidente o presidente de la República. Yo soy un convencido de que las personas extranjeras que están en Chile y que quieren trabajar y que quieren ser un aporte para el país, bienvenidos sean, y que las puertas de Chile van a estar abiertas para eso. Necesitamos más médicos, necesitamos profesionales, y bien. Pero yo creo también que hay que colocar ciertos límites. La situación de Chile es excepcional. Tú no vas a Estados Unidos y llegas y votas en las elecciones, tú no vas a Alemania y llegas y votas en las elecciones. Acá en Chile se hace demasiado fácil para que extranjeros estén un par de años y determinen las votaciones, que incluso hoy por hoy son cerca de 800.000 extranjeros que se encuentran habilitados para sufragar. Entonces yo soy de la idea de que en las elecciones municipales, en las elecciones regionales, que tienen que ver con la relación más directa con su cotidiano vivir, puedan votar, pero las elecciones presidenciales, la determinación del presidente o presidenta de Chile, tiene que ser una votación en donde voten los chilenos. Yo creo que entregar como una tercera fuerza a lo que significan las situaciones de extranjeros puede ser perjudicial para cómo se determinen los resultados electorales de Chile. No así en lo municipal y en lo regional. Yo creo que son situaciones directas. Incluso muchas veces las personas cuando votan por alcalde ni siquiera van tanto por los colores o partidos políticos, sino por la ejecución, cómo ha trabajado en los últimos años, se valora o se cambia. Y yo creo que ahí pues, no tendría ningún inconveniente, pero para la determinación de las elecciones nacionales, presidentes, senadores, diputados, no. Yo creo que eso tiene que estar exclusivamente para las personas que tienen la nacionalidad chilena. Perfecto. Ahora, esto puede abrir también un abanico de discusiones respecto a lo que significa el voto en el exterior. Exactamente. ¿Cómo lo observan desde esa perspectiva? Porque también tendríamos que eliminar el voto en el exterior. La población de chilenos en el exterior votan teniendo en consideración la realidad de otros sectores. De otros sectores. Canadá, sí, que es pero un país. Pero son chilenos. Pero son chilenos. Por eso yo hago la diferencia en la nacionalidad. Sí, yo hago la diferencia en la nacionalidad. ¿Ya? Si tú eres chileno y eventualmente estás por un working holiday en Nueva Zelanda y hay elecciones presidenciales, ¿por qué se te va a inhibir la posibilidad de que tú puedas votar? Porque tú tienes un vínculo de consanguinidad, un vínculo de afinidad y sobre todo cultural con tu país.
¿Ya? Entonces, sí, no se te tiene por qué quitar esa oportunidad de votar porque coyunturalmente te encuentras en el extranjero. Distinto es que personas que no tienen que ver con nuestra historia cumplan un par de años y determinen el futuro de Chile. Yo creo que esa es la diferencia. Hago la separación. Una cosa es las votaciones locales, donde no tengo ningún problema, pero las votaciones nacionales yo creo que tienen que estar exclusivamente reservadas para los chilenos y chilenas. Génesis, ahí usted tenía un punto en contra. Yo creo que si no tienen que votar los extranjeros, tampoco deberían votar la gente que está votando, que vive en... Los chilenos. No, estamos hablando de los extranjeros. Sí. No, y los chilenos que viven en el extranjero no deberían votar porque por algo no están viviendo en Chile. No, pero que pueden ser situaciones puntuales. Ahora, situaciones puntuales como que van a estudiar una pasantía, pero tendríamos que ver cuál es la cantidad del universo de la gente que realmente está radicada en ese país o si está por una pasantía estudiantil. Pero Génesis, si tú estás haciendo un postítulo en Barcelona y hay unas elecciones, ¿por qué no vas a tener derecho a votar? No, en ese caso sí podrías votar, pero una persona que se fue hace 30 años de acá... Ah, bueno, ahí puede ser discutible, Por eso, pero por entonces eso... quizá ahí habría que evaluar que el porcentaje que está votando en Canadá, que está votando en España, que está votando en otro país, ¿qué porcentaje corresponde a personas que ya están radicadas hace 20 años en ese país o que están por pasantía o están haciendo un diplomado? O sea, tú estás de acuerdo que voten, pero hay que ver mayor cantidad de requisitos. Mayor cantidad de requisitos. Estamos de acuerdo entonces. Estamos de acuerdo, sí. Estamos de acuerdo. Lo último, respecto a los apoyos de los candidatos presidenciales, sabemos ya el 18 se inscriben las candidaturas, conversábamos con Génesis antes del inicio del programa, lo que son finalmente los cupos que tienen por cada uno de los partidos y lo que va a ser los pactos, ¿no?, que van a acordar ya desde el nivel central cada uno de los partidos. ¿Janet Jara? Sí, completamente. O sea, es broma, sí, yo creo que es la única candidata con apellido chileno que va a la papeleta y eso a mí ya me convence. No, pero más allá, fuera de la broma. Me cae tan bien el Gabriel que no le voy a decir nada pesado. Aparte que es amigo de un muy buen amigo mío, así que... Mira, fuera de la broma, yo creo que Janet Jara es una persona que ha sido resiliente, que ha sido capaz de superarse. Ella es un ejemplo de lo que la clase media en Chile también espera, tener una profesión, poder tener un bienestar económico y salir muchas veces de la pobreza. Yo creo que esa historia de vida, su carisma y también el proyecto unitario que está construyendo Janet Jara, por lo menos a mí me convoca. Yo soy una persona que más allá de las diferencias políticas, creo que todos somos hermanos de esta tierra, todos somos chilenos y tenemos que, con nuestras diferencias, construir un futuro que nos permita vivir mejor a ti, a nuestros hijos y a nosotros. En ese sentido, yo creo que las nuevas generaciones en política tenemos un desafío de aprender a colocarnos más de acuerdo y dejar las diferencias de lado. Y en ese contexto yo creo que Janet Jara, que la estamos viendo ahí en la pantalla, ha cumplido un hito sumamente histórico. Primero, ha construido el abanico más grande de la centroizquierda en apoyo y respaldo electoral a una candidata presidencial. Son más de 10 partidos que van desde la democracia cristiana, los partidos de socialismo democrático y también el Partido Comunista y el Frente Amplio, cuestión que, ojo, hace un par de años atrás los partidos de socialismo democrático estaban en disputa electoral con el Frente Amplio y ahora están juntos dentro de un abanico electoral programático y que el día sábado, recién pasado, incluso los partidos que están fuera de gobierno, que son ecologistas, Acción Humanista y otros más, también hicieron el voto político para poder apoyar a Janet Jara, por lo cual ya son más de 10 partidos políticos que la están apoyando y 2 conglomerados, incluso el oficialista y otro que está fuera del gobierno, apoyándola como candidata. Y finalmente, Matías, otro elemento que es súper importante, que yo rescato y valoro, la capacidad de colocarse de acuerdo. En la centroizquierda fue capaz, primero, y en esa imagen que estamos viendo ahí, de hacer una primaria, de colocar sus intereses de lado por el bien de Chile, hacer una primaria, definir una candidata que es la que ganó democráticamente y entre todos juntos construir una lista también unitaria. Y ese es el trabajo que es difícil, que es otro hito histórico que se está construyendo en donde va a tener muchos costos. Pero lo más importante es que eso entrega a los chilenos y a las chilenas la certeza de que tenemos personas
que quieren ser gobierno, que son capaces de colocar las diferencias de lado. Y eso es lo que yo no he visto, y lo planteo muy respetuosamente en la derecha, en donde en primer lugar no fueron capaces de colocarse de acuerdo en una primaria, en donde en el desarrollo de esta campaña hemos visto una campaña sumamente virulenta entre los candidatos, en donde incluso se están pegando a tal punto de redes sociales, donde se está planteando que la candidata Matei no estaría habilitada, incluso mentalmente, para poder asumir el desafío de ser presidente de Chile. Si entre ellos se hacen eso, no quiero ni pensar si alguno de ellos es gobierno que va a hacer con la oposición. Entonces, aquí hay un tema súper importante para Chile. Yo creo en la unidad, creo en colocar las diferencias de nosotros de lado por un proyecto común. En este caso el proyecto común se llama Chile, y por eso a mí me convoca fuertemente lo que significa la candidatura de Yanet Jara y su eje programático, que podremos tener diferencia en algunos elementos, pero no podemos decir de que no han sido capaces de poder colocarse de acuerdo. Génesis Veloso. Yo creo que, bueno, nosotros los candidatos siempre vamos a tener esa postura de ponernos de acuerdo. Si el tema es que las presidenciales no se ponen de acuerdo. Bueno, nosotros apoyamos a José Antonio Kast porque nuestro principio valórico y nuestro programa de trabajo de Partido Social Cristiano es con José Antonio Kast el que más nos parecemos. Hay cosas que no están de acuerdo, pero nosotros tenemos que alinearnos a un candidato y es el que nos representaba, ¿ya? Y esa es una decisión que viene desde la directiva nacional y por ende nosotros tenemos que acatar, ¿ya? Porque somos un partido. Pero sí creo y concuerdo con Gabriel que nosotros, el gobierno que salga, el gobierno que esté de turno el próximo año, hay que trabajar en unidad. Porque basta con la desunión, porque al final lo único que son afectados son los ciudadanos. Entonces tenemos que instaurar un poco el tema de la unidad política y dejar las diferencias y el ego de lograr cosas, porque al final no avanzamos. Y si queremos avanzar como país, queremos avanzar como región, tenemos que tener la capacidad de diálogo. Y eso es lo que por lo menos yo busco. Quizás otros candidatos, yo hablo por mi persona, yo quiero dialogar con las personas, dialogar con Gabriel, como el tema del aborto, porque tenemos que tener capacidad de diálogo para lograr cosas para las personas, porque no todos pensamos igual, y por algo tenemos la democracia. Candidatos, precandidatos. Precandidatos. Vamos a ver si los tenemos como candidatos ya más adelante en lo que sea el periodo de campaña previa a las elecciones de noviembre. Muchas gracias por haber conversado esta noche y haber estado acá en La Última Palabra. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Matías, por la invitación, a Génesis también por la buena onda, por tener la capacidad de poder colocarnos de acuerdo y mandarle un gran abrazo. Pero igual Gabriel me quitaba todas las palabras. No. Pero un abrazo a los amigos y amigas que nos están viendo en todo el Maule Sur, en Linares, a Rodrigo Hermasilla, acá también a Germán Herrera, un gran amigo en San Javier, así que les mando un fuerte abrazo y el mejor de los éxitos a todos y cada uno de ellos. Y por supuesto que nos vaya bien, sí, que nos vaya bien y que logremos ser candidatos finalmente para la gente es la que tiene que decidir y la persona que lo va a representar tiene que estar a la altura de lo que la gente quiere. Si la gente te va a votar por ti, o votar por mí o por la persona que esa persona sea representativa y sea territorial. Claro. Porque hoy en día la gente está desencantada de los políticos que aparecen en las elecciones, que prometen hacer cosas y que después no aparecen. Entonces, tanto como tú y yo queremos ser unas personas representativas, territoriales y aportar, y eso es lo que buscamos. Así que esperemos nos vaya bien, y si no, hay que seguir en este proyecto político, porque esto es un proyecto político, es un proyecto a futuro, un proyecto donde tenemos que aprender, crecer como personas, crecer en política, entender, dialogar. Y así se construye el país, dialogando. Así que yo también les mando un saludo a todas las personas de San Javier, el Maule Sur, Distrito 18, al senador que me envió acá, que lo voy a matar, a Fernanda del partido, a Claudio Chandía y a mis padres que me deben estar mirando todo el rato. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches. Y por supuesto los senadores, senadora Paulina Bodanovich. Sí, la senadora Paulina, sí, que está Paulina Bodanovich, le mando y claro, senador Juan Castro y también, que ellos están ahí peleando en Santiago y trabajando duro por la región. De acuerdo también, y colocándose de acuerdo, de eso se trata. 23 horas 5 minutos, agradecer también a quienes nos siguieron a través de las redes sociales en nuestro Facebook y también desde sus televisores. Nos vemos ya en 2 semanas más. Que estén muy bien.